Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y hoy quisiéramos abordar un tema sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es un tema amplio, pero quisiera ser lo más resumido posible. Un elemento importante es que muchas personas se dan a una confusión. La primera es que no se dan cuenta de que desde Martín Lutero el protestantismo propugna por lo que llaman ellos el libre examen. Es decir, de que cualquier persona simplemente con orar al Espíritu Santo y leer la Biblia va a tener la interpretación correcta de las Escrituras sin mediar ninguna autoridad humana, porque el Espíritu Santo le va a dictar a cada quien lo que debe saber, decir o aprender sobre la revelación divina. Ese libre examen, como ustedes saben, tiene un fruto de un ramillete de cientos de miles de grupos distintos y cada quien dice enseñar conforme a la Biblia la verdadera doctrina, contradiciéndose unos a otros. Así que no puede ser fruto del Espíritu Santo esta impresionante división o divisionismo. Así que el libre examen no fue más que una doctrina equivocada, una herejía de Lutero, que vemos los frutos de divisionismo dentro del cristianismo. Ahora, algunos cuando escuchan esto, ven o piensan que la Iglesia Católica lo que le está tratando de decir es que ellos no pueden leer la Biblia e interpretarla, y eso es falso. La Iglesia enseña eso mismo. La Iglesia enseña que todos los católicos debemos orar y leer la Biblia y procurar entender y procurar interpretar lo que estamos leyendo, igual que como interpretamos cualquier libro. La diferencia es que tenemos que tener la humildad de saber que no tenemos ni todo el conocimiento, ni toda la información, y por qué no también decir no tenemos, como laicos estamos refiriéndonos, la autoridad para definir una enseñanza de manera definitiva. Así que cuando nosotros leemos e interpretamos la Escritura, siempre debemos hacerlo con el cuidado de saber que es una opinión privada que puede ser perfectible, es decir, puede mejorar o puede estar equivocada. Y por lo tanto, tenemos que hacerlo con humildad y prudencia. Entonces, esa interpretación que hacemos nosotros privada de la Escritura se tiene que confrontar conforme a lo que enseña la Iglesia. Entonces, eso es lo que enseña la Iglesia Católica por la sana prudencia. Ahora, algunos dirán, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿En qué se fundamenta usted para decir eso? Bueno, vamos a compartir solo algunos pasajes que nos hablan de este tema. Primero, miren lo que dice el primer Papa en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. ¿A qué se refiere San Pedro esto con interpretación privada? Son aquellos que quieren, al margen de la Iglesia o sin respetar la autoridad de la Iglesia, hacer una interpretación y piensan que esa es la última palabra, la interpretación autoritativa, definitiva del texto, y quieren presentar doctrinas nuevas o contradiciendo ya las establecidas por esa interpretación privada. A eso es lo que se refiere San Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, fuera del seno de la comunidad o de la Iglesia. Pero hay otros textos que nos hablan más claro sobre este tema de la autoridad de la Iglesia. Quisiera compartirles tres que nos habla muy claro. El primero nos dice sobre la autoridad que Jesucristo dio a los apóstoles de predicar y enseñar todo lo que Él había guardado. No en vano formó a 12 apóstoles para ese tema. El otro aspecto, la autoridad que Jesucristo específicamente le dio a los apóstoles cuando le dijo que a quien ustedes escuchan, a mí me escucha, haciendo una directa relación entre lo que enseñaban los apóstoles y lo que enseñaba nuestro Señor. Y también lo que ocurre con las personas que desoyen la autoridad, es decir, no ponen atención a lo que le enseña la Iglesia. Veamos el primer texto que nos dice Mateo 28 del 19 al 20.
Dice la palabra de Dios: vaya pues y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que yo les he mandado. Mateo 28 del 19 al 20. Dice Lucas 10:16: quien a ustedes le escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes le rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Finalmente dice Mateo 18 al 17: si lo desoye, comunícalo a la iglesia, y si a la iglesia desoye, sea para ti como un gentil o un publicano. Entonces aquí vemos claramente los tres aspectos. En Mateo 28, del 19 al 20, vemos cómo Jesucristo le da la autoridad a los apóstoles de enseñar a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de enseñar lo correcto, de enseñar lo que Jesús enseñó? Los apóstoles. Y obviamente los sucesores legítimos de él. Otro aspecto: ¿a quién Jesús le dio la autoridad? No todo el pueblo, no todo el que se sentía inspirado, no a todo el que decía que tenía el Espíritu Santo, sino a los apóstoles, a quien él le dio la autoridad y los formó directamente. El que le escucha a los apóstoles, escucha a Jesús. El que no escucha a los apóstoles, desoye a Jesús. Y finalmente dice que en la corrección fraterna, en Mateo 18:17, que el que desoye a la iglesia, quiere decir que tenemos que tomarlo como un publicano, un pagano, es decir, alguien separado de la comunión, que es lo que hoy día llamamos excomunión. Ahora, hay otro aspecto importante. Muchas personas se equivocan porque consideran que la Biblia es la columna y el fundamento de la verdad. Sin embargo, lo que tenemos que saber es que la Biblia es la palabra de Dios escrita y por lo tanto contiene toda la verdad, la revelación. Es Dios el verdadero autor de la Biblia. Pero como todo libro, a pesar de ser palabra de Dios, es sujeto de manipulación, y eso no tenemos que explicarlo porque solamente tenemos que ver ejemplos a lo largo de la historia, incluso contemporáneos de este momento, como la gente tergiversa las escrituras. Por lo tanto, tiene que haber una autoridad que interprete auténticamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, esa escritura. Y eso nos lo dice la misma Biblia, cuando dice en Timoteo 3:15: la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Efectivamente, es la iglesia la que es columna y fundamento de la verdad. Solo tenemos que buscar en el Antiguo Testamento cómo los apóstoles tuvieron que corregir, coordinar y llevar adelante las iglesias, tratando de esquivar toda esta situación de herejes y de personas que trataban de llevar enseñanzas que no iban de acuerdo a la sana doctrina. Y eso, las cartas de Pablo está lleno de eso, como vinieron personas a confundir al rebaño. Finalmente, quiero terminar con este texto. Algunas personas dicen: sí, lo que ocurre es que yo puedo interpretar o leer la Biblia con cualquier persona, porque al final de cuentas es la palabra de Dios y habla del Dios, y todos creemos en el mismo Dios, y si oramos el Espíritu Santo nos inspira. Sin embargo, San Pedro hace una advertencia muy clara, que cuando usted malinterpreta la Escritura, en vez de llevarlo a la salvación, lo puede llevar a la perdición. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:15 y 16. Según nuestro hermano Pablo le escribe conforme a la sabiduría que le fue concedida. Es lo mismo que habla de esto y enseña en todas las cartas, en las cuales hay algunos puntos de difícil inteligencia que hombres indoctos e inconstantes pervierte no menos que la demás escritura para su propia condenación. Según de Pedro 3:15, 16. Por lo tanto, interpretar torcidamente la escritura nos puede llevar a nuestra propia perdición. De esta manera, tenga cuidado y siga las enseñanzas rectamente interpretadas según la Iglesia Católica, que fue el que recibió de Dios esa autoridad para tener y darnos la sana doctrina. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.